¿Quieres conocer todo sobre el Pilates? Mi nombre es David Anguian y hoy desde Mobility Crew os traigo una serie que me hace especial ilusión, ya que quiero tratar diferentes disciplinas y diferentes modalidades que tengan relación o que potencien o mejoren nuestra movilidad, y para ello hoy hemos venido a un centro especializado en entrenamiento de Pilates. Nos encontramos en Ischios Training Studio y hoy hemos venido a ver a Marta, profe de Pilates especializada en este tipo de disciplina, para que nos responda preguntas básicas y preguntas y dudas que puede tener cualquier persona acerca del Pilates y cómo esto beneficia a todo el trabajo de movilidad. Así que encantado, Marta, de que nos hayas invitado aquí. Igualmente. Y vamos a por las preguntas. Bueno, Marta, lo primero de todo, ¿cómo definirías Pilates con tus propias palabras y qué lo diferencia de otras disciplinas enfocadas en la movilidad o el movimiento? Para mí el Pilates es la ejecución de un movimiento de forma consciente. Esto significa que busques involucrar un poquito lo que es el proceso de saber qué mover, cómo mover, de una forma lo más segura posible y eficiente. La diferencia para mí sería que, siendo un trabajo de fuerza, no trabajas tanto solo la fuerza en la musculatura que involucra un movimiento, sino en toda la musculatura que ayuda a mantener estable la posición del cuerpo mientras se ejecuta ese movimiento. Entonces es un trabajo mucho más profundo, estabilizador de la musculatura. Vale. Sí, o sea, dirías que se enfoca mucho en ese control y en esa consciencia corporal, y además en todo lo que gira en torno a un movimiento, ¿no? Que sería que tenga un soporte estable. ¿Y cuáles serían los beneficios principales de la práctica del Pilates? Bueno, partiendo de la base de que es un trabajo de fuerza que implica control, movilidad articular y cierto rango de elasticidad, para mí una de las cosas principales, que igual no es tan importante y no lo pone en cualquier definición de Pilates, es el nivel de concentración con el que tienes que llegar a trabajar. Para mí eso es un momento para ti que ayuda bastante a relajarte y trabajar de una forma... Sí, desconectar un poco, ¿no?, de todo eso y concentrarte en la tarea que estás haciendo. Si tienes que estar al 100% pendiente de lo que estás haciendo, al final es que dejas de lado todo el resto de cosas que te van pasando en el día a día. ¿Y qué tipo de persona o perfil suele buscar Pilates para mejorar? Bueno, ya que esto es un centro de fisioterapia en el que ofrecemos el tratamiento del cuerpo con Pilates, aquí yo lo primero que hago cuando viene un cliente es preguntarle que por qué quiere hacer Pilates, y normalmente o les duele la rodilla, o les duele la espalda, o tienen alguna patología. Sobre todo es gente que viene por molestias o lesiones. Realmente muy poca gente sana quiere venir a preguntar por complementar mi práctica deportiva con la práctica del Pilates, que me parece una técnica de trabajo adecuada para controlar mejor la técnica de... Pero normalmente suelen ser casi más mujeres, muchas más mujeres que hombres, y gente con algún tipo de patología de base, dolor, o simplemente por el día a día, contracturas, posturas mal adquiridas. Entonces es gente con molestias. Que el perfil que acude no significa que define el público al que está enfocado, que esto es algo que hablaremos más adelante con diferentes beneficios que puede adquirir cualquier persona. Al final tenemos que ver e interpretar el público que recibes, pero el Pilates es algo que tiene muchísimos beneficios y que puede ayudar a muchísimas más personas que no necesariamente tienen que tener esa lesión o esa patología. Exacto. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las partes del cuerpo que más se benefician de la práctica regular del Pilates? Pues tanto en ganancia de fuerza como en movilidad, el tronco. Al final nosotros trabajamos a nivel estabilizadores de tronco, abdomen, oblicuos, lumbar. Entonces tienes muchísimo trabajo tanto de flexión, de extensión, de estabilización del tronco,
Yo creo que esa sería una base primordial en el trabajo, sobre todo en el trabajo en mat. Claro, porque bueno, ahora lo veremos también, pero hay diferentes herramientas dentro del Pilates. Imagino que está la parte de suelo, como hemos hablado antes, hay diferentes máquinas que al final mejoran mucho diferentes partes del cuerpo, pero sí que es cierto que, como hablábamos antes de estabilización, pues imagino que gira mucho también en torno al core, al control postural, etc. ¿Es Pilates efectivo para mejorar el rendimiento en otros deportes o disciplinas físicas? Sí, ya que es un trabajo técnico, pero también implica mucho control corporal. Al final la base es esa conciencia, ese control. A más conciencia, más control, mejor manejo, mejor fluidez. Y, por ejemplo, hace poco vi en redes sociales el secreto mejor guardado de Cristiano Ronaldo, que era la práctica de pilates diaria. Claro, es que muchas veces a lo mejor hay otros deportistas o otras disciplinas que no sale o no se ve, pero es lo que dices, ¿no? Esa conciencia corporal, esa conexión cuerpo-mente puede beneficiar realmente a cualquier práctica o disciplina deportiva. Por lo que tengo entendido, el Pilates trabaja mucho el core o la zona central del cuerpo, y te quería preguntar por qué es tan importante desarrollar o trabajar esta área. Al final, porque casi cualquier movimiento que vayas a realizar con tu cuerpo, sea con el brazo, sea con la pierna, vas a estabilizar desde una activación del centro, desde el tronco. Además, esta activación implica 3 puntos bastante importantes. Uno es el suelo pélvico y, por ejemplo, las mujeres estamos muy concienciadas, al menos hoy en día ya empieza a saberse cada vez más sobre la importancia de trabajar esto. La activación del transverso abdominal, que es esa faja profunda que te estabiliza a nivel tronco, y la activación de la musculatura diafragmática, esa conexión de la respiración con el movimiento, que también aporta muchísimo control. Y además, bueno, lo que comentabas del suelo pélvico también de cara al embarazo, de cara a rehabilitaciones, sobre todo también en muchas lesiones de pubalgia, se trabaja todo esto, o sea que es súper beneficioso para un montón de cosas. El Pilates tiene diferentes herramientas, ¿no? Que sería el trabajo en suelo, el trabajo en máquina. Entonces quiero que me expliques un poquito cuáles son los diferentes matices o diferencias entre estos tipos de trabajo. Lo ideal de esta complementariedad es que sacas beneficios diferentes de según donde hagas el trabajo del Pilates. Así como en el suelo, por ejemplo, trabajas con tu propio cuerpo, implica mayor nivel de control, más trabajo de estabilización, más trabajo de equilibrio. Reformer, al principio los clientes se sienten más seguros, trabajan con esa idea de no me voy a hacer daño, estoy apoyado, tengo una sujeción, y pueden trabajar de una forma un poquito más amplia el rango de movilidad, pueden trabajar más profundo el trabajo de la fuerza. Aquí al final no trabajas con cargas externas, en el Reformer sí. Entonces yo siempre digo que lo ideal es hacer las dos partes. Combinar ambas. Claro, porque imagino que tanto tienes la parte, ¿no?, guiada que te pueda ofrecer una máquina, pero a la vez también tienes ese componente de mayor sobrecarga, más utilizando las cargas. Entonces, pero bueno, lo ideal entonces, según tu opinión, es combinar ambas disciplinas. Sí. Y ahora, Marta, vamos a entrar un poquito en un apartado más personal, ya que nos has explicado el funcionamiento del Pilates, todos los beneficios que tiene, quién puede beneficiarse de toda esta práctica. Quiero preguntarte cómo conociste tú el Pilates y qué fue lo que te motivó a especializarte como profe. Pues como te he dicho antes, que hay mucha gente que viene porque ya tiene una patología, una molestia. Yo soy una más de esas. Yo tuve varias operaciones de rodilla muy seguidas, acabé con una musculatura, una forma física, una condición física en general bastante mala después de unos años de estar muy parada, y mi médico me dijo, haz Pilates. Entonces empecé a practicarlo. Reconozco que al principio, viniendo de otras prácticas deportivas bastante más exigentes, tanto a nivel cardiovascular como en equipo, me costó cogerle un poco al principio el gusto, pero en cuanto ves esa ganancia, obviamente gané
fuerza muscular, gané control, estabilidad articular, que era lo que más me interesaba ya que me rompía cada 2 por 3, acabó encantándome. Y en base a eso pues descubrí que había cursos donde yo podía formarme como técnico de pilates y que eran para fisios, pero por licenciatura, como vengo de educación física, también podía acceder. Lo probé por formarme yo a mí misma, por ver si podía saber más cositas sobre esto, que tanto me gustaba. Y al final descubrí que si me gusta enseñar y me gusta el deporte y me gustaba el pilates, o sea, lo de profe de pilates era mío. Qué guay, además es algo súper bonito que lo que tú has visto o lo que tú has probado en tus propias carnes y lo que te ha ayudado a ti es algo que tú ahora promueves para ayudar a otras personas, que al final es algo que es muy positivo y es que si hay algo que te funciona, ¿por qué no utilizarlo con otras personas? Y asociando a la pregunta anterior, ahora que tienes varios años de práctica, que has podido descubrir un poquito más, porque no es lo mismo iniciarte en una disciplina que profundizar en ella a largo plazo, ¿qué cambios o mejoras dirías que has notado en el largo plazo de la práctica del pilates? A ver, en un principio sí que es la fuerza, pero al final el control, la técnica, ese trabajo más fino donde entiendes bastante el movimiento, la exigencia, como para saber hacerlo de la forma más eficiente posible. Yo al final practico pilates a diario, pero también hago otro tipo de entrenamiento que implica mucha más el trabajo de fuerza, de potencia muscular, de fuerza un poco más máxima, de cargas. Yo siento que sin la base del pilates quizás me hubiera costado un poquito más subir cargas o técnicamente me resulta más sencillo porque tengo ese control que me dio el pilates en su momento y que sigue dándome. Sí, que al final es que una persona, como cuando decimos que alguien es una persona habilidosa, es porque realmente tiene ese control del cuerpo. Entonces esta práctica que has estado haciendo a lo largo del tiempo te ha dado más control o más conciencia corporal, que es lo que hemos hablado antes, y eso te permite trabajar otras disciplinas y sacarles también mucho rendimiento porque tienes muy buena base. Al final la habilidad puede ser nata, pero también se trabaja. O sea que... Y por último, Marta, antes de pasar a la acción y que me enseñes ejercicios de pilates que me exijan y que me hagan sudar, quería hacerte una pregunta y es ¿qué recomendación o qué mensaje le darías a una persona que nunca ha practicado esta disciplina y lo motives a iniciarse en ella? Vale, al final probar es fácil. Lo que sí que es verdad que hay que darle una oportunidad, y una oportunidad no es venir un día, esto no me gusta, es difícil, porque al fin y al cabo el pilates es difícil al principio. Yo sí que les digo muchas veces a la gente que viene a probar pilates que tengan paciencia, que sean constantes, que le dediquen un tiempo para ver si realmente esto es lo suyo o quizás prefieran probar otras modalidades que al final lo ideal es que te muevas, que hagas algún tipo de ejercicio, que es lo que te pide el cuerpo. Hay que intentar darle un tiempo. Al final, o bien te motiva, y tengo a muchos motivados por aquí que les gusta muchísimo, o descubres que tienes una base, ya has aprendido algo, pero que te gusta más cualquier otro tipo de ejercicio físico. Yo simplemente animo a la gente a que no pare de moverse. Qué bien, sí, eso es un mensaje súper positivo porque no hay que cerrarse a nada, simplemente beneficiarse de cualquier práctica y sobre todo que para que una persona valore los beneficios que esto puede darle necesita un tiempo mínimo de práctica que en un día o en una semana o en una sesión nunca no vas a descubrir. Magia. Pues genial, Marta, entonces ahora vamos a ver las diferentes máquinas, las diferentes formas de trabajarlo y así ponemos un poco en práctica todo esto que hemos comentado. Estamos aquí en la sala de máquinas, Marta, para que me enseñes y me expliques un poquito las diferentes o el funcionamiento básico. Esta sería la Reformer, ¿no? La máquina clásica y común para la práctica de pilates. Y bueno, que me enseñes aunque sea un par de ejercicios que pueda realizar y si me quieres dar algún detallito de la máquina o cómo se suele hacer la colocación, no sé, algunos detalles para que conozcamos un poquito más cómo se trabaja.
Vale, lo primero, esto es modulable, se toca todo y todo va dependiendo a tu altura. Vale. Entonces, yo por ejemplo la máquina suelo usarla a una altura de 10, mido metro y medio, metro 55, metro 56. En base a tu altura iríamos subiendo el tope. El tope es el punto donde cuando yo cierro el carro, ya no puede pasar más. Ya no aumenta la flexión de rodilla. Claro, entonces para una persona que tiene más longitud, ¿no? Pondríamos, por ejemplo, por aquí. Y ahí generaría el tope. Y le metemos carga. Imagino que los muelles representan la carga de la máquina. Cada muelle, cada color tiene una carga diferente. El más pesado sería el verde, luego vendrían los dos rojos, el azul y el amarillo, el más suave de todos. Dependiendo de la marca que fabrique el reformer, hay otros reformers que en lugar de gancho tiene bolita, hay otros reformers que en lugar de 3 tonos diferentes o 4 tensiones diferentes, ofrecen 3, pero ofrecen mayor número de muelles para que puedas jugar con esas tensiones. Claro. Lo chulo del reformer es que sí, tú trabajas con cargas externas, pero realmente para el trabajo de piernas me interesa trabajar con un peso que me implique un nivel de esfuerzo mayor. Pero tiene también la opción completamente contraria. Hay ejercicios que a menos muelle pongas, mucho más difícil va a ser, tanto para estabilizarte tú como para estabilizar la máquina en la posición que el profe te pida. Entonces tiene mucho juego por eso. Aparte, esta máquina es, imagínate casi cualquier máquina que encuentres en una sala de fitness. Todos los movimientos que puedas hacer ahí, con un poquito de idea, esto se adapta a casi cualquier máquina de esas. Sí, que con la máquina que hay y las posibilidades que ofrece puedes hacer infinidad de movimientos, imagino. Y aparte de la zona de muelles y la parte baja, por lo que veo arriba también hay poleas y todo esto, ¿qué funcionamiento tendría o cómo se utilizaría? Cuando, por ejemplo, quieres trabajar tumbado a nivel dorsal, tú coges estas correas, ¿vale? Estás tumbado, tus brazos quedan largos aquí y haces tracciones dorsal. Para trabajo de correas, yo lo que hago es, y hemos movido la altura del carro, la correa no está en la misma posición que estaba hace un momento. Yo las coloco en las hombreras, se pueden colocar cruzadas, cada uno tiene su forma de colocar el carro, tensiono y las comparo. Hay clientes que dicen, están más o menos no, porque si no vas a acabar una hora entera tirando mucho más fuerte de un brazo que de otro. Tienen que estar lo más exactas posible, pero cada uno se arregla su máquina y bueno, al final aprenden. Y otra pregunta que me surge, ¿el Bosu forma parte del trabajo que se realiza con la Reformer o simplemente No, el Bosu lo guardamos aquí abajo porque es un material que ocupa mucho más espacio que otros materiales como el softball, el fitball los tenemos en mat, pero los tenemos en alto. Este simplemente es que bajo del Reformer cabe fenomenal y no ocupa espacio. Pero se puede usar encima del Reformer, sí, sí, sí. Vale, Marta, pues entonces ahora te voy a pedir que me digas, aunque sea un par de ejercicios, para que pruebe la máquina, vea un poquito el funcionamiento, que la gente vea un poco esa práctica y bueno, que me pongas a prueba con algún ejercicio demandante para que me cueste y la gente vea que, aunque practique movilidad o haga otro tipo de entrenamiento, también me puede beneficiar muchísimo en otras cosas. Vamos a intentar. Para que un trabajo me parezca exigente para una persona de tu nivel, yo había pensado en algo que implique un nivel de fuerza que posiblemente sea más de resistencia por el tramo de trabajo que alargas y que te implique también un poco de estabilidad, de equilibrio. Al final la máquina se va a mover y tú vas a estar encima de ella. Vale. Entonces,
Vamos a... ¿Lo hago yo primero? Vale. ¿O lo haces tú? No, si lo haces tú y te voy así... dictando. Si lo haces tú y lo veo, creo que me ayudará un poquito más. De acuerdo. A ver, no tengo claro qué muelle dejarme. Por ejemplo, algo que implique equilibrio, pues podemos hacer una posición de zancada, Vale. manteniendo el apoyo detrás. Se podría hacer, y esto ya a nivel de demanda implicaría muchísimo más, si en la posición de zancada me mantengo en elevación. Yo lo voy a hacer con la rodilla apoyada. Tracciones. Si yo alargo los brazos, mantengo la posición de las escápulas, mantengo la pelvis alineada y hago una tracción atrás intentando que ni mis hombros se muevan ni mi columna modifique su posición. Estoy trabajando a nivel estabilizadores y estoy trabajando un poco esa tensión para empujar. Quiero darle más plus, elevo la rodilla y en esta posición me va a costar muchísimo más estabilizar el movimiento porque al final el carro se está moviendo y yo estoy encima de él en una posición que ya es de equilibrio de por sí. Vale, pues vamos a ver. Vamos a probar. Entonces el pie de delante lo colocaría en el centro. Ahí. Eso es. Mantendría una posición de 90, más o menos, similar. Y cogería las dos correas. Ahora, entonces, el objetivo... Exacto, busca alargarte todo lo posible. Y desde aquí... Estabiliza, activa. Y desplazo. Suave. Eso es. Vuelvo. Y atrás. Vale, sí, ahora por lo intenta controlar el recorrido, que el carro no llegue a tocar el tope, que mantengas una tensión constante sin llegar a ningún punto en el que apoyas. Sí, requiere bastante concentración, sobre todo por la estabilidad, lo que hablábamos antes, de mantener el cuerpo súper fijo. Siento que estoy haciendo fuerza con las piernas, con el glúteo. Vale. Pruebo con separando la rodilla. Vale. Saca pecho. Eso es. Wow. Requiere mucha concentración. Y es demandante, ¿eh? O sea, me ha costado, de verdad. Y te quería preguntar, luego, en este tipo de ejercicios, ¿normalmente se trabaja por rango de repeticiones o por tiempo? ¿Cómo se suele hacer este tipo de trabajo? Como normalmente, por ejemplo, has hecho un ejercicio, te he puesto un poco más de peso que el peso que me he puesto yo. Si quisiera que fueran implicando más la estabilización que la fuerza, te quitaría más peso. ¿Por qué? Porque vas a mover muy fácil las correas y al final o te activas bien o vas a notar que te balanceas más. Si quiero centrarme y enfocarlo más al trabajo de fuerza, te voy a poner más muelles. Para el balanceo no va a ser tan grande, no vas a tener que estabilizar con tanta fuerza, pero sí que vas a tener que aplicar mucha más fuerza en lo que es el ejercicio central. He sentido que estaba haciendo bastante fuerza con la pierna y mira que hago sentadillas, que hago un montón de ejercicios, pero es que al final estar en una posición estática, isométrica, tener que equilibrarse, o sea, yo he notado que las demandas eran altas. Claro, y al final no es una fuerza máxima, pero es una resistencia a esa fuerza. Si yo te hago una serie de 4 repeticiones porque es un ejercicio muy demandante y te pido descansar, bien, pero si he trabajado con grupitos que puedo apretarles un poco más y les hago el mismo ejercicio con menos carga, porque a nivel dorsal no quiero que se me desmonten intentando empujar, pero que me aguanten hasta 10 repeticiones, cuando bajan la pierna es un flan. No, sí. O sea, yo he sentido que es un trabajo demandante. Vale, Marta, ¿y otro ejercicio que creas que me puede poner a prueba? Te voy a dejar que lo hagas tú primero. Vale, a ver. Aquí este implica más a la movilidad y, bueno,
voy primero a intentarlo con un peso un poquito mayor, aún así en el rango de tensiones el amarillo sería el menor peso posible, el azul es el segundo en esa escala. Vale. Por ejemplo, aquí ya estamos trabajando pensando en que la persona es lo bastante flexible como para conseguir elevar la cadera al mismo tiempo que mantengo las piernas largas. A nivel de abdominal necesito hacer muchísima fuerza, pero también necesito poder aprovechar el movimiento del carro que me da esa fluidez, ese acompañamiento al trabajo. Yo desde esta posición puedo empujar el carro un poquito más. Aquí ya estoy ganando más tramo que el carro me va a empujar y ayudar en la subida. Puedo añadirle un trabajo de tríceps aquí, previo a esta elevación. Vale. Por ejemplo, para el trabajo de esa flexión de cadera, de esa elevación, voy juntando todo. Como vale, entonces, tú primero me sentaría tienes aquí. bastante control, además eres más largo de palanca que yo, como hablamos de tensiones y no de pesos exactos, mi muelle azul para ti se convierte quizás en un muelle rojo, ya estás dándole mucha más tensión, lo alargas mucho más, entonces este te va a ayudar quizás demasiado, este te ayudaría menos. Vale. Sí, como hemos hablado antes, que puedes dificultar el ejercicio o facilitarlo en base a los muelles. Vale, ahora estiraría las dos piernas. Saca la cadera. Vale. Y atrás y arriba. Tira del ombligo alto. Eso es. Y vuelvo. Wow, a nivel de estabilización es brutal. Eso es. Cuesta, ¿eh? Este está chulo. Ese está chulo, además me recuerda mucho a muchos ejercicios que se hacen cuando practicas el pino o incluso ejercicios de calistenia que implican esa fuerza de hombro, esa antepulsión y wow, se nota Y un montón. aprovechar la movilidad. De hecho, si tú quieres empujar el carro hacia adelante y poder aprovechar esa fuerza del carro para ayudarte en la subida, necesitas mayor movilidad de hombro. Si no, no vas a poder alargar el carro hacia adelante y no vas a tener esa ayuda. Ya tienes que tirar todo de subir a fuerza. Qué guay, pues bueno, eso al final lo importante es que la gente vea que dentro de este tipo de disciplina puede ser ejercicios súper exigentes que para nada hay que pensar que porque tenga fuerza o tenga X nivel, otras disciplinas no pueden generarme súper demanda. O sea, yo he notado dificultad en los ejercicios y bueno, ahora me gustaría que me enseñases la otra parte, que sería el trabajo de suelo, para que también la gente pueda ver qué tipo de ejercicios se utilizan y también me pongas a prueba. Venga. Ahora estamos en la sala de los mats y te quería preguntar, porque bueno, he visto que hay diferentes materiales y preguntarte un poco también pues eso, qué herramientas se utiliza. Como veo hay bolas de, imagino, bueno, no sé qué nombre tienen exactamente, pero fitball. Y están los mats, están los aros y por lo que me has dicho también se utilizan otras herramientas como diferentes pesas, etcétera. Cuéntame un poco más o menos qué material se suele utilizar. Sí, nosotros usamos ahora mismo la pelota grande, el fitball, el softball es una pelota de un tamaño mediano. Las toning balls son pelotitas mucho más pequeñas, rellenas de arena o de agua, depende de la marca, que suelen pesar entre medio kilo, kilo y medio. También usamos el aro, el roller, el foam, me queda... El Bosu, ¿no? El Bosu y bandas elásticas. Y vamos rotando, semanalmente vamos haciendo trabajo en mat con diferente material y así lo vamos tocando todo un poquito. Vale, pues hazme alguna propuesta y aunque sea probamos 2 ejercicios en mat para que también se pueda ver un poquito en la práctica cómo sería utilizando el material o la herramienta que tú quieras. Yo me adapto, lo haces tú primera y luego yo intento...
Vale, pues mira, por ejemplo, vamos a coger el aro. Como te comentaba antes, en Pilates a veces yo siempre les digo a mis clientes que lean un poco entre líneas. Yo te voy a pedir, alargo el brazo y presiono el aro, pero todo lo que no te pido muchas veces es más importante que lo que te pido. Al final yo lo que quiero es ese trabajo de estabilizadores. Entonces, ¿cuánta tensión me hagas tú con el brazo? Depende de cuánto control tengas de la escápula, de tu tronco, que no rote, porque al final ya estás metiendo trabajo al oblicuo, metiéndole esa rotación, y yo lo que quiero es solo ese empuje desde el brazo. Si yo en un mat me coloco con el brazo largo, vale, en una cuadrupedia, y te pido que mientras presionas el aro eleves la pierna, lo que no te estoy diciendo es mueve la cadera, mueve la columna. Entonces esto no lo querría. Sí, estoy usando fuerza, pero no tengo ningún control ni sobre mi cuerpo ni sobre esa fuerza. Entonces vamos a intentar estabilizar la escápula, estabilizar el tronco, que no se eleve más un hombro que el otro, mantener la línea. Cuando elevo la pierna, estabilizar la cadera, que no se eleve más una cadera que la otra. Y desde esta posición hacer un trabajo, por ejemplo, presiono y flexiono, relajo y alargo, presiono y flexiono. ¿Quiero hacer presiones? ¿Quiero hacer elevaciones? Lo que no se debería de ver es cómo todo tu cuerpo se balancea por hacer ese ejercicio. Sí, que sea algo específico y que el resto del cuerpo esté acompañando el movimiento. Al final es casi más importante ese trabajo de core, de abdomen, de transverso, de oblicuos, estabilizando bien el tronco, y luego lo que te pido que lo muevas con un control, con un rango de movimiento que te permita trabajar bien ese punto en concreto. Vale, pues voy a probar, me parece súper interesante el trabajo. Ahora me coloco en la posición de cuadrupedia, estiro brazo. Eso es. Vale, alarga la pierna contraria. Y presiona. Si le metemos la respiración, al inhalar es cuando soltaría esa tensión, y cuando exhalo es cuando presiono el aro. Quiero mover más segmentos, cojo aire, y cuando exhalo presiono al mismo tiempo que flexiono sin que caiga el muslo. Alargo mientras suelto, presiono y flexiono. Puedo mantener y hacer esas pequeñas presiones rebotando. O puedo intentar mantener la tensión y apretar el aro en todo momento y talón al techo. Eso es. Aquí busco activar el glúteo, que la cadera no se mueva por querer elevar el muslo. Es súper... requiere mucha concentración. Es algo muy curioso, pero yo lo noto mucho que tienes que estar muy pendiente de todo lo que haces si quieres hacer un buen trabajo, que no es únicamente moverse, que es moverse muy conscientemente. Vale, genial. El aro ha sido un desafío. Ahora, otro ejercicio que te guste o que creas que tenga ese componente de... Yo, por ejemplo, soy de las que considera que la mayoría de materiales pueden complicarte mucho un ejercicio. Solo hay que darle un poquito a la cabeza y al final los profes de Pilates no somos tan malos, no queremos complicar la vida a nadie. Pero a mí me gusta mucho el trabajo de mat sin material. Vale. Al final no vas a tener ninguna ayuda externa, vas a trabajar tú y tu propio cuerpo. Porque me guste, hay un ejercicio que me encanta, no implica muchísima dificultad, y además creo que a la mayoría de la gente que practica el Pilates, por lo que he visto, les parece bastante divertido, es un poquito más dinámico. Vale. En este caso, el ejercicio se llama Rolling Like a Ball y es literal rodar como una pelota. Tú desde un apoyo de isquiones y desde una columna larga haces una rodada a la zona del sacro. Aquí
levanto las piernas, puedo hacerlo completamente libre, pero normalmente yo me cojo los muslos, puedo incluso acercar un poquito los talones, eso me ayuda a hacerme un poquito más bolita. Las paradas intentaría llegar a la zona de los isquiones y alargarme, y cada vez que quiero rodar, redondeo la columna y vuelvo a pararme. Al final esto da fluidez a esa movilidad de columna y controla a la hora de poder parar. Es divertido. No hay que llegar a apoyar la cabeza, al final evito que las cervicales estén en contacto con el suelo ni soporten todo mi peso, pero sí queda ese juego. A mí este ejercicio me gusta y yo creo que a la mayoría de la gente que se lo propongo también. Vale, vamos a ver si yo formo parte de esa mayoría. Vale, me colocaría entonces, voy a probar primero con los brazos. Vente un pelín más adelante. Un poquito más adelante. Es. Vale, buscaría primero ese punto de equilibrio, ¿no? Con las rodillas flexionadas, y aquí el objetivo es sacar un poquito, ¿no?, la parte torácica, elevarme un poquito arriba. Vale. Vale. Redondea. Vale. El truco está en no perder esa redondez en todo el tramo de ida y vuelta. Es fluido, no usas fuerza para volver, simplemente usas esa fluidez, esa inercia que lleva tu cuerpo. Lo difícil es, luego, bueno, lo que me parece un poquito más complejo es volver arriba y pararme sin tocar los pies o haciendo un movimiento tan controlado como el que hacías tú. Le podemos dar mucha más intensidad si cada vez que haces la parada me estiras las piernas. Claro, ahí, aquí, claro. Y intentando alargar también la columna. Eso es. Flexiona, redondea columna y rueda. Vuelve, alarga y estira. Eso es. Wow. Es mucho más demandante, Es mucho más pero a mí me exigente. sigue pareciendo uno de los ejercicios más divertidos. Es divertido, y sobre todo Dentro del lo que has dicho, que también me ha parecido muy completo, es el hecho de flexionar la columna y adaptarla al movimiento, que no sea únicamente una cuestión de flexión o extensión, sino que esto tiene esa integración en el ejercicio, que eso también es muy interesante. Oye, pues me ha gustado mucho, Marta, decirte que muchas gracias por el vídeo, por hacer que este tipo de modalidad o este tipo de disciplina pueda llegar a mucha más gente, y sobre todo transmitirlo desde la pasión, desde la práctica, que eso al final es algo súper importante. Así que le vamos a invitar a la gente a que nos dejen comentarios, que lógicamente dejaré el perfil tanto del centro como las redes sociales de Marta para que la podáis conocer un poquito más. Y si os ha gustado este tipo de contenido, os gusta este tipo de vídeos, queréis que hayan más disciplinas que acerquen a la movilidad o profundizar más sobre la práctica del Pilates, esperamos que nos lo dejéis en los comentarios. Marta, espero que también hayas disfrutado de expresar tu práctica, y nos veremos en próximos vídeos, estoy seguro. Gracias. Gracias.